Doctor Germán Izaza, muy buenas tardes. Le habla Juan Andrés Palacios, estudiante de la Universitaria de Colombia, en la especialización de Derecho Administrativo Estatal. Hoy, dentro del marco académico, traigo a colación un tema de exposición denominado la composición de las constituciones. Dentro de este ejercicio quiero hacer una pequeña exposición sobre cómo están compuestas las constituciones. Y en ese sentido quiero explicar que las constituciones están compuestas por tres partes. Una es denominada el preámbulo de la Constitución. Dos, la parte dogmática. Y la otra, la parte orgánica. ¿Cuál es el preámbulo de la Constitución? Decimos que el preámbulo de la Constitución es ese texto introductorio que menciona los objetivos y valores y principios de un país. Bajo esa Constitución se compromete a defender y a seguir los ciudadanos de ese país. Asimismo, se establece el Estado de Derecho e indica los objetivos fundamentales. Podemos encontrar en la Constitución de Colombia, la Constitución de Política de Colombia, la 1991, en el preámbulo de esa Constitución, encontramos que el pueblo, quien es el constituyente primario y que ejerce el poder soberano, otorga en sus representantes o sus delegatarios, la Asamblea Constituyente, un poder para que lo represente. ¿Sí? E igualmente, entre ese preámbulo encontramos un fin de fortalecer la nación, ese país. E igualmente encontramos derechos, como derecho a la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. También encontramos derechos fundamentales, como es el derecho de igualdad. Es decir, que nos dice que dentro de un Estado social de derecho, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. Así pues, podemos describir el contenido del preámbulo de una Constitución. Y que dentro de ese preámbulo, de esa Constitución, que están establecidos esos derechos y los objetivos fundamentales, es decir, los principios o las orientaciones, los fines de ese Estado. Como dentro de esa Constitución nos deja claro de que los fines del Estado es fortalecer esa unidad de ese conglomerado. Así pues, más o menos, dentro de esa parte introductoria de la Constitución, que es el preámbulo, queda claro qué es lo que contiene ese preámbulo. ¿Sí? Ya lo dijimos, que contiene valores, objetivos y principios que orientan. Los principios son orientadores dentro de un Estado.
Ahora bien, vamos a ver la parte dogmática. Y decimos que la parte dogmática de la Constitución es aquella parte que consagra los valores superiores de una sociedad y que postula los principios y fines estatales y las libertades a proteger, principalmente por el ordenamiento jurídico. En síntesis, se trata del conjunto de normas que establecen principios básicos que orientan la vida del Estado y los derechos de las personas. Es decir, en esta parte encontramos como el ordenamiento jurídico, es decir, las normas, derechos y deberes de los ciudadanos. Aquí queda establecidos los principios que también son orientadores y que también en algunos casos se convierten como normas reguladoras a escaso de normas o leyes. Es decir, que cuando existe un vacío normativo, nos apoyamos en los principios y estos principios son orientadores dentro de esa Constitución. Así pues que podemos decir que la parte dogmática es ese contenido normativo, ese contenido que regula el Estado, la sociedad. De otro lado, podemos encontrar como la tercera parte de la composición de las constituciones, la parte orgánica. La parte orgánica, podemos decir que es la que determina dentro de la Constitución la estructura del Estado, la jerarquía, los procedimientos y las competencias de los diversos órganos que integran el poder público. Por consiguiente, eso tiene un énfasis instrumental y mecánico en el buen sentido de la palabra, pues organiza los poderes, funciones, competencias y hasta los procedimientos. Verbo y gracia. Entremos a la Constitución Política de Colombia para hacer más claridad sobre esta parte orgánica. ¿Sí? Dimos en principio que determina la estructura de Estado. ¿Y cuál es la estructura del Estado? Podemos decir que la estructura de Estado, dentro de la estructura de Estado encontramos la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Entrando en un poquito dentro de lo que tiene que ver con la parte de las competencias, ¿sí? Encontramos que dentro del derecho, hablando ya en caso de una demanda, depende del caso, encontramos una competencia. Si el asunto es civil, vamos a encontrar un juez civil.